Bienvenidos a una sesión más del Centro de Especialidades Jardines del Sur. Soy el doctor Pablo Elías López Gutiérrez, médico pediatra que labora en esta institución, médico adscrito al servicio de pediatría del Hospital Pilar Sánchez Villavicencio. El día de hoy vamos a abordar un tema de gran importancia, la fiebre en pediatría. La fiebre en pediatría es uno de los problemas más comunes que se atienden a nivel hospitalario. Todos nosotros, tanto médicos especialistas, médicos generales, vamos a tener como principal motivo de consulta al paciente que llega con fiebre. Esto indudablemente ocasiona la saturación de los servicios de salud, los consultorios. Muchas veces ocasiona que se hagan exploraciones laboratoriales innecesarias y muchas veces tratamientos injustificados. Sobre todo el manejo de antibióticos cuando no se debería hacer. Sin duda alguna, la fiebre es una de las patologías que causa angustia al familiar, incluso genera un gasto muchas veces innecesario, por lo cual es importante hacer algunas observaciones sobre este tema. Tal vez del 25 al 30% de las visitas al médico y aproximadamente un 20% de los departamentos de urgencia van a estar originados por la fiebre. Recordemos que el niño de manera común va a tener 4 a 5 episodios febriles en un año. Algo muy importante que sucede con el niño febril: los mitos que hay alrededor de esta patología, mitos que muchas veces nosotros hemos fundamentado, nosotros como médicos. Nosotros continuamos favoreciendo que estos mitos se vayan arraigando en la gente. El niño que convulsiona, las secuelas posibles, la meningitis, la muerte. Muchas veces nosotros vamos a ser los responsables de que el paciente tenga estos temores que muchas veces son infundados. Vamos a definir qué es la fiebre. La fiebre es una respuesta de nuestro organismo a un daño. La importancia de esto es de que nuestro centro termorregulador, que está situado en el hipotálamo, va a responder a una serie de estímulos, a una serie de sustancias que se están dando y que se están ocasionando muchas veces como respuesta a alguna agresión. ¿Qué es lo que pasa con la fiebre? Tenemos inductores de pirógenos exógenos, como pueden ser bacterias, pueden ser medicamentos, puede ser una respuesta alérgica. Cualquier material extraño que actúe en nuestro cuerpo va a desencadenar una respuesta del mismo, favoreciendo la aparición de algunas sustancias que llamamos pirógenos endógenos, como la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral. Son muy importantes en la génesis de la fiebre. Estas sustancias van a modificar el punto prefijado en el hipotálamo, que va a dar como respuesta una serie de eventos que se van a caracterizar por vasoconstricción, piloerección, secreción de adrenalina, escalofríos, y esto va a hacer que se incremente la temperatura. A la misma vez, al momento de desencadenar estos eventos, vamos a tener criógenos endógenos que van a favorecer la pérdida de la temperatura y nuevamente llegar a una temperatura normal. Esto es la fisiopatología de la fiebre y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Veamos aquí en esta imagen cómo la respuesta a esas sustancias que hemos mencionado
van a estar afectando el músculo a nivel del tejido de la piel, a nivel de las glándulas sudoríparas, de las suprarrenales. Todo esto va a dar origen a la sintomatología que tenemos en la fiebre. Por ejemplo, a nivel muscular tenemos los movimientos de titiriteo, los escalofríos, que no están haciendo más que generar calor para la producción o la eliminación de esa temperatura que se eleva. La piel va a haber una vasodilatación, mayor flujo sanguíneo. Con esto, por eso el paciente está rubicundo, y con esto también se pierde calor. Las glándulas sudoríparas va a empezar a aumentar el calor y se va a disipar de esta manera. Entonces, cuando hablamos de fiebre, estamos hablando de una respuesta ante nuestro organismo que tiene como objetivo, pues, una adaptación. La fiebre es considerada como un síndrome. ¿Por qué? Porque está ocasionada por muchos factores. Es notoria cuando se presenta la fiebre que vamos a tener un cortejo de síntomas como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, el sed, escalofrío, la concentración de la orina, el niño se puede deshidratar, irritabilidad, dolor muscular, artralgias, mal estado general, que van a acompañar a la fiebre. No hay que olvidar que muchas veces el niño va a presentar alzas de la temperatura sin estar mediadas por el sistema nervioso central. Y en este caso vamos a tener, por ejemplo, factores como el ciclo bárico, el ejercicio, las comidas, que van a influir en la temperatura del niño. Asimismo, no olvidemos el ciclo circadiano de la temperatura, en donde la temperatura del cuerpo es mínima o es menor al inicio del día, y por la tarde se puede elevar hasta 37.5 y volver a bajar en la noche. Y esto es muy importante, por eso el concepto de febrícula, que muchos médicos lo toman como válido o como un evento previo a la fiebre, pues no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque 37.5 en el niño por la tarde o posterior a una comida o posterior a un ejercicio puede ser una temperatura normal y en donde no hay que hacer ninguna situación de manejo. Una de las grandes controversias que hay al momento de evaluar la fiebre es cómo la vamos a tomar. Pues tenemos muchos termómetros, los termómetros antiguos, los termómetros de mercurio, que aún después de muchísimos años siguen siendo válidos, pero al avanzar la tecnología vamos a tener termómetros ópticos, termómetros, el más actual, el de rayo láser, que va a tomar la temperatura en la piel, y cada uno va a tener su utilización o su utilidad. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer mención del óptico, que no está recomendado para niños por la anatomía del conducto auditivo externo. El axilar, que necesita por lo menos 3 minutos que el niño esté presionando la axila sobre el termómetro, lo cual dificulta que esto sea una práctica adecuada, y sobre todo a nivel hospitalario, donde tenemos que tomar a 10, 15, 20 niños a la temperatura al mismo tiempo, por lo cual una opción adecuada podría ser el termómetro, actualmente el termómetro digital de rayo láser, con una buena utilidad. Cuando hablamos de fiebre, podemos pensar de la etiología. Habitualmente estamos acostumbrados a que el niño se presente con fiebre y encontremos la causa, casi siempre infecciones banales, una infección viral, gripa, que habitualmente son autolimitadas. El problema va a ser cuando el niño se presenta con fiebre y no tenemos un foco infeccioso. Ese es un verdadero reto. Esto hace que nosotros tengamos que, o debamos de tener ciertas normas al evaluar a estos pacientes. Es muy importante no valorar al niño de manera rutinaria, sobre todo en épocas de invierno, que decimos, no, pues todos se presentan con gripa. No es así, porque es verdad, en épocas de invierno predominan las enfermedades virales, y podemos decir que la mayoría de niños que se presentan a nuestra consulta
van a ser niños que tengan un problema viral y que ameriten a lo mejor un manejo pues sencillo. Pero no olvidar que la fiebre puede estar ocasionada por problemas bacterianos, por problemas neoplásicos, por fármacos o por algunas enfermedades como por ejemplo de la colágena. Es muy importante, yo creo que dentro de las cosas importantes en el niño va a ser la historia clínica. Una historia clínica que de ninguna manera debe de evitarse, aunque tengamos tentativamente el foco infeccioso. Vamos a suponer, el niño se presenta con dolor faríngeo, tiene fiebre, pues lo más probable es que el niño tenga un problema de faringoamigdalitis. Pero aún así nosotros debemos de tener una historia clínica completa. ¿Qué va a abarcar esa historia clínica? Pues desde cuándo apareció la fiebre. No es igual tener un niño que tiene un día de fiebre a tener un niño que tiene 7 días o 10 días con fiebre. ¿Cómo se ha registrado la fiebre? Muchas veces los padres mencionan al niño febril y nunca le han tomado una temperatura. Es muy común el uso del tantiómetro. Le ponemos la mano y lo sentimos caliente. Y eso lo tomamos como válido. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos si ha tenido mediciones de la temperatura. Si le han administrado algún antitérmico, la dosis del mismo, la hora a la cual se le administró la última dosis. El paciente puede llegar a nuestra consulta sin fiebre, pero hace 2 horas que le administraron un antipirético y nosotros tener una evaluación negativa. Ver qué otros síntomas presenta el niño. Puede presentar algún otro síntoma asociado que nos oriente hacia la causa. Es muy importante, acuérdense ustedes, el interrogatorio por aparatos y sistemas de manera ordenada, viendo o tratando de localizar el foco infeccioso. Ver si el niño tiene otra patología o está tomando algún otro medicamento y si ha tenido alguna enfermedad previa o si hay enfermedades en la familia, el ambiente familiar, el ambiente escolar. Otra de las cosas importantes cuando evaluamos al niño con fiebre va a ser la exploración física. Esta debe ser meticulosa. Una de las cosas importantes es en el niño, y es una recomendación, desvistamos al niño. Muchas veces la misma familia comenta, es que el médico nada más me abrió la boca, ¿no? Abrió la boca de mi niño, dijo una faringitis y era todo. No, hay que revisar meticulosamente al niño, buscando otro síntoma, otro signo que nos puede orientar hacia alguna patología. Es muy importante, ¿sí?, la revisión de la faringe, la otoscopía, el tórax, palpar el abdomen. Esos son, creo que algo que no se debe de obviar. Además es muy importante la valoración meticulosa de la piel, buscando petequias, buscando alteraciones en datos de hipoperfusión, el estado de hidratación, el color o la presencia de lesiones iniciales. Es también importante las grandes articulaciones que nos pueden dar una sospecha de que estamos iniciando con una artritis séptica. Es también importante las mucosas y no solamente la faringe posterior. Una de las causas frecuentes que se encuentra en el niño como fiebre es la estomatitis o la gingivitis, y muchas veces no exploramos la mucosa o las encías. Es muy importante, y lo recalco, no suspender nunca un examen físico aunque hayamos detectado el foco que explica la fiebre. ¿Cómo vamos a evaluar al niño con fiebre? Y aquí es muy importante. Yo creo que la mayoría de los casos vamos a tener al niño con fiebre y que no encontramos el foco infeccioso, hasta el 30%. Y es en donde el médico tiene que usar algunas estrategias para evitar que el paciente pueda en ese momento tener una situación que lo está poniendo en riesgo y que nosotros no lo identifiquemos.
Es muy importante entonces que valorar al niño en el servicio, en el consultorio, el servicio de urgencias, y tenemos tres opciones. La primera es una conducta expectante, en donde vamos a decirle al familiar que en ese momento el niño no presenta sintomatología que nos oriente al foco infeccioso. Y esto muchas veces parecería ser una conducta en las cuales los padres no estén de acuerdo, porque van a decir, bueno, no le hizo nada. Hay que explicarles que probablemente se trate de un proceso banal que va a desaparecer de manera automática, pero también podría ser el inicio de una infección grave y que en estos momentos no está dando sintomatología. Para esta conducta es muy importante lograr la confianza de los padres. ¿Por qué? Porque de eso depende que regrese. Les vamos a decir, vamos a revalorarlo en 12, 24 horas o antes si encuentra alguna sintomatología. Si no es así, el paciente probablemente busque ayuda con otro médico. Y lo hemos todos, creo, como médicos hemos vivido eso. El paciente antier, fue con un médico y somos el tercero, el cuarto médico que está visitando porque su niño presenta fiebre. Es muy importante lograr la confianza de los padres. Todos sabemos también que hemos valorado niños que al momento de esa valoración se encontraban sin síntomas o signos de alarma y que en 24 horas se están presentando una infección grave o se están complicando. Entonces es muy importante que logremos esta confianza con los padres de nuestros pacientes. Otra conducta que no es la más recomendada y que es muy comúnmente usada es la administración de antibióticos, aún sin tener un foco infeccioso. Esta conducta no es la más adecuada, ya que pone en riesgo la evolución de una patología o puede modificar una patología o incluso puede alterar una patología que iba a ser banal, ahora se complica por la administración de estos antibióticos. Esta administración de antibióticos de manera empírica, sin estar basada en un juicio clínico adecuado, pues también podría favorecer la resistencia de antimicrobianos, de antibióticos y más el enmascaramiento de alguna patología de importancia. Muchas veces esta administración de antibióticos le da al médico y le da al familiar una sensación, una falsa sensación de tranquilidad, lo cual no es adecuado. Por último, una actitud que muchas veces se toman es la de realizar exploraciones complementarias. Es decir, el niño que presenta fiebre le vamos a mandar a hacer estudios de laboratorio, de rayos X y muchas veces injustificados. Creo que esto representa un elevado costo a la familia, una molestia innecesaria al paciente, a nuestro pacientito, y muchas veces un rendimiento diagnóstico muy bajo. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Pues bueno, va a estar basado en el juicio médico, en una buena práctica y en las guías, en las normas que ya tenemos de medicina basada en evidencia. Para esto, para hacer un abordaje más adecuado de nuestro paciente, vamos a dividir a nuestros niños en tres grupos. El niño recién nacido, que es el niño que menos de un mes, de 1 a 3 meses y mayor de 3 meses. Cada uno de estos niños va a tener unas peculiaridades que lo ponen ante ciertos riesgos cuando se presenta con fiebre. Vean ustedes en esta tabla, a menor edad existe mayor probabilidad
de que el niño que tiene fiebre, presente una infección bacteriana grave. Si tiene fiebre y es menor de 15 días, tiene hasta el 30% de tener una infección bacteriana grave. Si tiene un mes, este porcentaje disminuye drásticamente del 14 al 17%, y de 1 a 3 meses del 6 al 10%. Y vean ustedes, de 3 meses en adelante, el paciente tiene muy baja posibilidad de una infección grave solamente por fiebre. ¿Qué nos pone aquí? El paciente recién nacido. El paciente recién nacido con fiebre puede ser el único síntoma que puede tener en ese momento y estar ante una infección grave. Yo creo que todos hemos visto pacientes de este tipo y es en donde tenemos que poner mucha atención. Nuevamente, este paciente neonato, el menor de 28 días, es muy frecuente o es el que tiene mayor riesgo de una infección bacteriana grave. ¿Por qué? Porque va a tener factores prenatales, donde nació, si hubo una infección en la madre, ruptura de membranas, el manejo que se le dio, manejo hospitalario, el ambiente familiar, el macroambiente donde vive. Aquí es común zonas, por ejemplo, que es muy frecuente que el niño se complique fácilmente. Por lo cual, una recomendación es de que todo cuadro febril en un niño recién nacido debe valorarse de manera integral. Ese paciente no puede irse a su casa como cualquier otro niño con un antipirético nada más. Amerita que se hagan estudios, amerita que se observe cuidadosamente. ¿Por qué? Porque hasta el 30% de esos niños pueden tener una infección grave que ponga en riesgo incluso su vida. El paciente de 1 mes a 3 meses es un niño que debe de tener observación estrecha. Y para eso tenemos algunas escalas que no es el caso de esta plática, pero vamos a tener que poner mucha atención en los datos de alarma. Es muy importante lo que decíamos anteriormente, lograr la confianza de los padres, estar pendiente de su evolución, ya sea que ellos nos salen por teléfono o citarlos 12, 24 horas para ver cómo van evolucionando, si fuera necesario, o antes, si así lo deciden los padres. El niño menor de 3 meses. Habíamos comentado ahorita que uno de los grupos de mucho riesgo es el neonato, pero en general el niño menor de 3 meses es el niño que va a tener riesgo para una infección grave. Su sistema inmune es inmaduro. Muchas de las pruebas que hacemos en el niño pueden salir negativas, incluso ante la presencia de una infección grave. Va a haber antecedentes perinatales de riesgo infeccioso y que pueden todavía estar presentes a esta edad. El niño pequeño tiene pocos datos clínicos. Esa respuesta inflamatoria, que es la responsable de la sintomatología que se da en el niño con una infección, pues no va a estar presente en el niño pequeño. Y la importancia también de que la mayoría de infecciones a esta edad van a estar incluyendo gérmenes gram positivos y gram negativos. Vean ustedes algo muy importante. El recién nacido tiene un sistema inmune anatómicamente intacto, antigénicamente inexperto y funcionalmente disminuido. Estas 3 características son las que ponen en riesgo al niño recién nacido cuando tiene fiebre, porque ese sistema que habíamos hablado de defensa y que está respondiendo a la fiebre en el recién nacido no se encuentra. Algo pasa en el niño mayor de 3 meses, más mayor, en donde pues la evaluación es más fácil y casi siempre podemos encontrar la etiología del foco infeccioso. Vamos a mencionar algunas variables
que podemos utilizar para identificar al niño que tiene un riesgo de una infección bacteriana grave. Y ven ustedes, variables clínicas o de laboratorio. La impresión médica de un niño enfermo. El niño tiene un aspecto enfermo o toxinfeccioso. Podemos ocupar alguna escala de evaluación, la de Yale, la de Rochester. La fiebre mayor de 39, 40 grados es un dato de alarma. La evolución de la fiebre, una fiebre persistente o recurrente de varios días de evolución. La edad del paciente, recién nacido o un lactante pequeño. El sexo masculino. Algunos datos del laboratorio que nos harían pensar que el niño está ante una infección grave, leucocitos mayor de 15.000 o menores de 5.000. La predominio de neutrófilos, una relación neutrófilos inmaduros con los maduros mayor de 0.2, una sedimentación globular de 20 y proteína C reactiva de 20, también mayor de 20. Algo muy importante y que a veces se olvida al solicitar un estudio. En muchos laboratorios la velocidad de sedimentación globular viene ya dentro de la biometría hemática, pero en otros no. La proteína C reactiva no viene como rutina en la biometría hemática. Hay que solicitarla. Estas dos sustancias o estos dos elementos son los que se van a modificar tempranamente ante una infección. Podemos tener un niño con un recuento leucocitario normal, pero con una PCR elevada o una BCG elevada, que nos van a orientar que ese niño está empezando con una infección grave y debemos tener cuidado. Entonces es como recomendación rutinaria que solicitemos en una biometría hemática en el paciente que estamos evaluando un proceso infeccioso la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. No hay que olvidar el examen de orina, en donde podemos encontrarlo patológico. ¿Qué se entiende? Cuando hablamos del paciente que se ve mal, el paciente que se ve tóxico, pues obviamente que habla de la experiencia del médico. ¿Sí? Este aspecto tóxico no es nada más yo pienso que se ve mal, no, tiene que ver con datos clínicos que nosotros podemos sospechar. El paciente está letárgico, el paciente tiene mala perfusión, llenado capilar retardado, piel moteada, puede tener cianosis, está deshidratado, hiperventilación, el niño está letárgico y hablamos de pobre o nula apertura ocular, falta de respuesta al medio externo, no identifica a los padres. Es un paciente que indudablemente amerita que se evalúe de manera oportuna en un hospital. ¿Qué vamos a hacer con el paciente con fiebre? Ya habíamos comentado algunos datos de alarma, ya habíamos comentado también la fiebre es un mecanismo de respuesta ante una agresión casi siempre. Pues vamos a valorarlo dependiendo del estado toxinfeccioso, el examen físico, si revela alguna sintomatología, y el examen de laboratorio. Esto nos puede orientar hacia lo que nosotros vamos a hacer. Aspectos que debemos tomar en cuenta en el manejo del niño, pues si el paciente va a tener dificultad para el manejo con medicamentos, sobre todo antibióticos, si es que decidimos y encontramos un foco infeccioso, la edad del niño, la experiencia del médico, algo muy importante que a veces se nos olvida, la seguridad de los familiares. El paciente con fiebre, aunque hayamos identificado el foco, debe salir de nuestro consultorio con la seguridad de que el paciente va a mejorar. Hay que explicarles que esta mejoría no se va a dar inmediata. Puede ser 12, 24, hasta 48 horas. La gran mayoría de fracasos va a ser porque fallamos en esta explicación. El paciente piensa que yendo al médico, saliendo de ahí, se le va a quitar la fiebre o va a mejorar. Y al otro día está con otro médico. Entonces hay que explicarle que es un proceso que lleva 24, 48 horas, en el cual el niño todavía puede tener sintomatología y sobre todo vigilar los datos de alarma. Es muy importante disminuir la ansiedad de los padres, ver cuál es la mayor preocupación.
todos hemos tenido pacientes que la mayor preocupación no es ni siquiera la infección del niño o el proceso que causa la fiebre, sino que no los deja dormir. Es que no me deja dormir, o no puedo hacer, o tengo que ir a trabajar, y eso es lo que más le preocupa. Entonces debemos escuchar a los padres, debemos escuchar a la familia para tratar de disminuir esa ansiedad y favorecer que todo llegue a feliz término. Hay que garantizar, o hay que tener la garantía de que el paciente va a tener un buen seguimiento, un buen manejo. Bien, cuando tenemos al paciente pediátrico con fiebre, ya tenemos un diagnóstico, o bien no tenemos el diagnóstico. La preocupación principal es la fiebre para los padres. Esto causa molestia al niño, o muchas veces a la familia, que es lo que a lo mejor le urge, ¿no? Que le quitemos la fiebre. Y bueno, aquí es donde nosotros vamos a decidir, ¿vamos a dar un manejo antitérmico o no? ¿Qué vamos a tomar en cuenta para decidir dar o no un antitérmico? Bueno, pues ¿para qué queremos quitar la fiebre? Es algo que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué queremos quitar la fiebre? ¿Existe alguna razón para quitarla o para no tratarla? Prácticamente no hay muchas razones de peso que nos digan que debemos de quitar la fiebre. Tal vez en el paciente que amerite de primera instancia quitar la fiebre, el paciente cardiópata, el paciente con un proceso respiratorio crónico, en los cuales el gasto metabólico que la fiebre va a ocasionar pues representa un inconveniente. Muchas veces la razón por la cual quitamos la fiebre es porque tenemos a la crisis convulsiva febril, otro tema también de mucha importancia, y que es bien sabido que no depende de la cantidad de fiebre, depende de la idiosincrasia del niño, depende de la herencia del niño, de la sensibilidad que tenga el niño a la fiebre. No porque tenga 39, 40 va a convulsionar. Hay niños que convulsionan con 38, 38.5. Entonces no hay muchas razones de peso para bajar la fiebre. Tal vez la razón más común es el malestar que causa la fiebre al niño y obviamente a los padres. Bajar la fiebre hace que el niño se sienta mejor, que los padres se sientan mejor, y disminuir un poco la ansiedad de los padres. Es muy importante, si decidimos abordar al paciente y manejarlo con un antitérmico, nuevamente disminuir la ansiedad de los padres, porque aún así le damos un antitérmico, disminuye la temperatura y vuelve la fiebre, el paciente o el padre pensará que hemos fallado. ¿Qué razones tenemos para no tratar la fiebre? Pues prácticamente también no hay muchas razones para no tratar. Muchas veces se ha dicho que vamos a disminuir la respuesta inflamatoria que se está dando como respuesta a una agresión, y sobre todo si es infecciosa. Pues no está tan validada esta situación. La fiebre como tal puede en un momento dado inhibir la replicación bacteriana, disminuir algunos metabolitos necesarios para la bacteria y hacer que esto modifique de manera positiva esa respuesta hacia la agresión bacteriana. La mayoría de antipiréticos van a bloquear la enzima ciclooxigenasa, que es la responsable de la síntesis de la prostaglandina E2. Es la sustancia, esta prostaglandina es la sustancia que va a ser la causante de la modificación del centro termorregulador en el hipotálamo, por lo cual no interfiere con la síntesis de interleucina 1, interleucina 6, que son las responsables de la respuesta adaptativa que se tiene en esta respuesta a la injuria. Por lo tanto, si pensamos que vamos a bloquear
la respuesta inmunológica, pues no tenemos tanta razón. Cuando disminuimos la fiebre del paciente, muchas veces podemos también evaluarlo mejor. El paciente se presenta a nuestro consultorio con polipnea y podemos pensar que está ante el inicio de una neumonía, pero no, eso es secundario a la fiebre. Si bajamos la fiebre, entonces podemos evaluarlo de manera más oportuna. El paciente está irritable, el paciente está somnoliento por la fiebre, el paciente está con hiporexia. Toda esa sintomatología va a mejorar cuando disminuyamos la fiebre. Entonces, sí hay razones que nos puedan indicar o que puedan servirnos como guía para disminuir la fiebre. Si decidimos bajar la fiebre, nuevamente, y recalco de manera importante, la educación a los padres. La educación a los padres en donde vamos a desmitificar a la fiebre como una causante de daño neurológico o de crisis convulsivas. Dentro del manejo que se le da al niño con fiebre va a ser los medios físicos. Recordemos los mecanismos de pérdida de calor o de ganancia de calor: evaporación, conducción, radiación, que van a ser utilizados cuando utilizamos medios físicos. Es muy controversial ahora qué tanto de beneficio tiene bañar al niño, poner compresas de manera persistente al niño. Me toca ver en el hospital, por ejemplo, el niño que está en la tina media hora, 40 minutos con baños, y obviamente que esto consume recursos que podrían ser utilizados en el manejo de otros pacientes. Entonces los medios físicos se han utilizado desde hace mucho tiempo, son útiles, sí, pero el beneficio real no se ha establecido. No hay estudios que nos digan que los medios físicos son una alternativa segura para bajar la fiebre. Yo creo que podemos seguirlos utilizando junto con la administración de antitérmicos. Hay situaciones que no vamos a utilizar, por ejemplo, agua fría, el uso de alcohol, frotas de alcohol, que lo único que van a hacer es que se presente escalofrío. Con secundario a esto se va a presentar mayor génesis de calor y posteriormente aumento de la temperatura. Yo creo que es suficiente descubrir al paciente, hidratarlo adecuadamente, aumentar la cantidad de líquidos que se administran, y esto va a favorecer la pérdida de calor. Vamos a hablar de manera puntual sobre el manejo sintomático de la fiebre. Y obviamente vamos a aprovechar para hablar de la fiebre y el dolor, porque muchas veces esas causas que ocasionan fiebre van a ocasionar también dolor. La mayoría de medicamentos que vamos a utilizar van a tener esta doble función, la de disminuir el dolor y disminuir la fiebre. Entonces tomamos en cuenta esto. De entrada, el niño con fiebre no necesariamente tiene una patología que le está causando daño. La fiebre no causa daño. Habitualmente se tolera bien y no tiene consecuencias a largo plazo. Muchas veces un tratamiento antipirético de manera empírico puede enmascarar la presencia de alguna otra enfermedad, y esto es muy común, lo hemos todos vivido, lo hemos todos conocido. Por ejemplo, en la apendicitis, el paciente se presenta con pocos datos clínicos, dolor abdominal escaso y fiebre. Le damos antitérmico y 2-3 días tenemos una apendicitis florida con toda la sintomatología e incluso complicada. Entonces podemos retrasar el diagnóstico de algunas situaciones que podrían ser potencialmente peligrosas si administramos antitérmicos de manera general a todos los pacientes que la presentan. Comentábamos que el antitérmico es muy importante. Cuando decidamos administrarlos, pues va a ser para disminuir el disconfort que se presenta en el niño. No olvidemos
entonces que los antitérmicos son fármacos que no están exentos de efectos secundarios, sobre todo los salicilatos, por ejemplo, el síndrome de Reye, en el paciente que se administra en influenza o con varicela. Entonces, vamos a tener, esta decisión estará en función del riesgo-beneficio. La decisión de administrar un antitérmico va a estar en función del riesgo-beneficio, ¿sí? Para esto tenemos algunos fármacos. Vamos a hacer algunas aseveraciones con respecto a estos. Por ejemplo, uno de los más utilizados va a ser el paracetamol. Tal vez el medicamento más utilizado en pediatría como analgésico, como antipirético. Es un medicamento que inhibe también la ciclooxigenasa, pero a nivel central. Y esto es muy importante, no a nivel periférico, entonces no va a tener un efecto inflamatorio importante y su efecto va a ser mayormente antipirético y analgésico. La dosis habitual que vamos a ocupar son 10 miligramos a 15 miligramos por kilo por dosis. Y esto es muy importante, la mayoría de medicamentos son seguros y los efectos colaterales que se van a presentar en ellos van a ser por dosis inadecuadas. Muchas veces hemos visto el recién nacido que al no tolerar el paracetamol vía oral, pues se lo administran por vía rectal. Son 100 miligramos o 300 miligramos. 10, 20 veces más de lo que correspondería a un paciente en esa edad. Entonces hay que tener mucho cuidado. La mayoría de veces los efectos colaterales que se ven en los antitérmicos van a ser por dosis inadecuadas. Acostumbremos a manejar al paciente por las dosis ponderadas. Es recordar nuevamente que la dosis, cuando se puede utilizar la vía oral, es la más recomendable. La vía intramuscular, la vía intravenosa, la vía rectal son casos muy especiales y se deben de evitar. La mayoría del paracetamol se metaboliza por vía hepática, por lo cual en pacientes con daño hepático o con algún trastorno hepático, pues está contraindicado. En el recién nacido, en el menor de 3 meses, pues la ficha técnica del paracetamol está contraindicado para estos pacientes. Tal vez la mayor utilidad del paracetamol es de que se utiliza con mayor frecuencia desde el recién nacido. Nuevamente, la seguridad que nos da este paracetamol es en base a la dosis ponderada. Otro de los fármacos muy utilizados va a ser el ibuprofeno. Tal vez junto con el paracetamol es uno de los medicamentos que más venimos utilizando actualmente. Es muy bien aceptado, incluso más aceptado que el paracetamol por su sabor. Tiene una potencia antipirética y una duración algo superior al paracetamol, y las diferencias clínicas son poco relevantes. Su mecanismo de acción es el mismo, bloqueando prostaglandinas. Tiene efectos colaterales, sobre todo con el uso prolongado. En la ficha técnica se menciona el uso no mayor de 5 días. Y se recomienda una dosis de 10 a 20 miligramos por kilo por dosis cada 6 o cada 8 horas. Es una buena alternativa para niños con fiebre que no han cedido al paracetamol. Se ha implicado, dentro de los efectos colaterales del ibuprofeno, se ha encontrado, si bien es cierto, no se ha encontrado síndrome de Reye como en el caso de la aspirina, se ha encontrado algunos casos de fascitis necrotizante en pacientes con alguna infección estreptocócica severa, y por lo cual hay que tenerlo en cuenta y darlo con mucha precaución. Otro de los medicamentos que vamos a utilizar y que ha sido satanizado desde hace mucho tiempo va a ser el metamizol. El metamizol ya está proscrito en muchos países
nosotros lo seguimos utilizando por su efectividad y por lo económico que es un analgésico y un antipirético potente, de uso relativamente común en nuestro medio, y nuevamente va a estar dado solamente en casos de que no ceda la fiebre a pesar de paracetamol, a pesar de ibuprofeno, a una dosis de 10 miligramos por kilo, y podemos utilizarlo cada 8 horas. Uno de los riesgos es la hipotermia, sobre todo en niños pequeños, y el uso parenteral puede causar hipotensión, por lo cual no se recomienda. Otro de los medicamentos utilizados frecuentemente va a ser el nimesulid. Es un AINE selectivo de la COX-2, una acción antipirética, antiinflamatoria y analgésica adecuada, pero desafortunadamente con algunos eventos adversos que lo han proscrito. Ya está contraindicado o está prohibido en muchos países, en Estados Unidos, España, está contraindicado. Nosotros lo seguimos utilizando. No es un medicamento de primera elección, no se debe ocupar de manera rutinaria. Una de las complicaciones va a ser el daño hepático, la hepatotoxicidad que se tiene, y de manera clínica la hipotermia que presenta también al posterior al uso de la nimesulida. Entonces prácticamente las gotas no se deben de ocupar en pediatría. No es un medicamento de uso común. Otro de los medicamentos utilizados va a ser el naproxeno. Es un derivado del ácido propiónico. Es un medicamento que ha demostrado su utilidad antiinflamatoria y antipirética. Es también conocido que existen combinaciones junto con el naproxen, con el paracetamol, que hace que tenga una eficacia antipirética prolongada, sobre todo en pacientes con fiebre de difícil control. Entonces es una alternativa que tenemos, pero que también debemos valorar cuando lo vamos a prescribir. Diclofenac, otro medicamento selectivo de la ciclooxigenasa, inhibidor de la ciclooxigenasa 2. Es utilizado ampliamente como antiinflamatorio y también tiene un efecto muy adecuado antipirético. Se ha utilizado mucho en infecciones de vías aéreas superiores y bueno, tiene también como efecto secundario la hepatotoxicidad, por lo cual se recomienda un uso racional de este medicamento. Sobre todo utilizado de manera automedicación. Nuestra gente va a comprar su aspirina, ¿sí? Porque es un buen antiinflamatorio, un buen antipirético, un analgésico, pero todos sabemos de la asociación de ácido salicílico con el síndrome de Reye, con gripa o varicela. Entonces prácticamente no está indicado actualmente en niños. En conclusión, podemos decir entonces que la fiebre no es una enfermedad, es una situación que nos está alertando de una respuesta de nuestro organismo a un daño que habitualmente es pasajero y que nuestro mismo organismo lo va a controlar. Debemos de tener cuidado en algunos grupos de riesgo. Habíamos hablado del niño menor de 3 meses, con mayor énfasis en el recién nacido menor de 1 mes. El niño que presente algunos síntomas al momento de la evaluación: apariencia tóxica, signos de alarma, palidez, lesiones en la piel, cianosis, dificultad respiratoria, etc., que amerite que ese niño sea apartado inmediatamente y sea estudiado de manera adecuada. Cuando no encontremos el foco infeccioso, es importante que no necesariamente debemos hacer estudios. Vamos a ver las condiciones del grupo de edad, las condiciones que se presenta el niño, y ganarnos la confianza de los padres para revalorarlo más adelante. No administrar tratamiento antibiótico de manera rutinaria si no encontramos el foco. Debemos asegurarnos de que el paciente tiene un seguimiento y una observación de manera adecuada.
si es necesario más adelante realizar algunos estudios o en su defecto hospitalizarlo. Podemos decir entonces que la fiebre no es una prioridad. La prioridad va a ser detectar cuál es el origen de la fiebre. El uso de los antipiréticos debe ser racional. Debe ser racional y debe ser determinada por lo que decíamos. ¿Qué queremos hacer con la fiebre? ¿Queremos disminuir las molestias? Pues bueno, vamos a administrar un antitérmico. La recomendación es que lo hagamos con dosis ponderal, la dosis que le corresponde. Es importante los medios físicos, pero asociados a un antitérmico. Medios físicos de manera única no tienen ninguna utilidad y muchas veces causan mucha molestia al paciente. Entonces, buscar la causa de la fiebre, la evaluación clínica adecuada, la exploración y el interrogatorio de nuestro paciente, y recordar que si decidimos tratar a nuestro paciente con antipiréticos, hacerlo de manera racional, de manera adecuada y solamente para disminuir la molestia. La confianza que tengamos con los padres de que cualquier dato de alarma puede acudir a nosotros inmediatamente. Entonces, pues eso es todo con respecto a este tema. Esperemos que haya sido de utilidad. Soy el Dr. Pablo López Gutiérrez, médico pediatra. Los invitamos a visitar nuestra página, en donde van a encontrar esta plática y las pláticas anteriores. Agradecido de su atención. Muchas gracias.